Saludos cordiales, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Denis Vera, Bolívar Villamar y José Castro. Nuestro tema a tratar es concepto de corrosión y tipos de corrosión. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna, siempre que la corrosión esté originada de una reacción electroquímica o oxidación. La velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y las propiedades de los metales en cuestión. Otros materiales no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos. El proceso de corrosión es natural y espontáneo. La corrosión es una reacción química, óxido-reducción, en la que intervienen tres factores: la pieza manufacturada, el ambiente, el agua o por medio de una reacción electroquímica. Definiciones básicas. Lo que provoca la corrosión es un flujo masivo generado por las diferencias químicas entre las piezas implicadas. La corrosión es un fenómeno electroquímico. Una corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia entre potenciales entre un punto y otro. Cuando desde una especie química se ceden y migran electrones hacia otras especies, se dice que la especie que los emite se comporta como un ánodo y se verifica la oxidación, y aquella que los recibe se comporta como un cátodo y en ella se verifica la reducción. Para que esto ocurra entre las especies debe existir un diferencial electroquímico. Si separamos una especie y su semireacción, se le denominaría como semipar electroquímico. Si juntamos ambos semipares, se formará un par electroquímico. Cada semipar está asociado a un potencial de reducción. Antiguamente se manejaba el concepto de potencial de oxidación. Aquel metal o especie química que exhiba un potencial de reducción más positivo procederá como una reducción y viceversa. Aquel que exhiba un potencial de reducción más negativo procederá como una oxidación. Este par de materiales o de metales constituye la llamada pila galvánica, en donde la especie que se oxida es el ánodo, que cede sus electrones, y la especie que se reduce es el cátodo, acepta electrones. Al formarse la pila galvánica, el cátodo se polariza negativamente, mientras que el ánodo se polariza positivamente. Bueno, el tema siguiente son los tipos de corrosión, que son los que van a tratar mis compañeros. Van a hablar sobre la corrosión por cavitación, corrosión intergranular, corrosión galvánica o biometálica, agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo. Esos son los temas siguientes. Es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua o cualquier otro fluido en estado de líquido, en que actúan fuerzas que responden a diferencias de presión, como puede suceder cuando el fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada. Una arista afilada puede ser en una hélice o una turbina, produciendo una descompresión del fluido debido a la conversión de la constante de Bernoulli. Puede ocurrir que se alcance la presión de vapor del líquido de tal forma que las moléculas que lo componen cambian inmediatamente a estado de vapor, formándose burbujas o más correctamente cavidades. Las burbujas formadas viajan a zonas de mayor presión o implosión, es decir, el vapor regresa del estado líquido de manera súbita, aplatando bruscamente las burbujas, produciendo una estela de gas de gran energía sobre una superficie sólida que puede resquebrajar en el choque. Les voy a hablar un poco sobre el principio de Bernoulli, ya que esta es pieza fundamental para que haya cavitación en los metales por el líquido.
En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli, también conocido como ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra de hidrodinámica y expresa que en su fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que procede del título permanece constante a lo largo de su recorrido. La corrosión intergranular, también conocida como ataque intergranular, es una forma de corrosión que se presenta en algunas aleaciones y que está caracterizada por la disolución del metal en las zonas próximas al borde del grano. Se suele producir en aleaciones que forman capa pasiva, como son los aceros inoxidables, y que consiste en la formación de carburos de cromo en los bordes de grano, provocando un empobrecimiento en cromo en las zonas aledañas, no quedando suficiente cromo para formar la capa pasiva de óxido de cromo que protege del ambiente. Este fenómeno se caracteriza es característico de los aceros inoxidables. Sin embargo, se puede presentar en otras aleaciones que forman capas pasivas, como son las aleaciones de base de aluminio y la base de níquel. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Bolívar Villamar y voy a hablar también sobre la corrosión, en este caso lo que es la corrosión galvánica. La corrosión galvánica es un proceso electroquímico en el cual un metal se corroe al estar en contacto directo con un tipo diferente de metal, es decir, un metal más noble. Y ambos metales se encuentran inmersos en un electrolito o medio húmedo. Por el contrario, una reacción galvánica se aprovecha en baterías y pilas para generar una corriente eléctrica de cierto voltaje. Un ejemplo común es la pila de carbono zinc, donde el zinc se corroe preferentemente para producir una corriente. La batería de limón es otro ejemplo sencillo de cómo los metales diferentes reaccionan para producir una corriente eléctrica. Cuando dos o más diferentes tipos de metal entran en contacto en presencia de un electrolito, se forma una celda galvánica, porque metales diferentes tienen diferentes potenciales de electrodo o de reducción. El electrolito suministra el medio que hace posible la migración de iones, por los cuales los iones metálicos en disolución pueden moverse desde el ánodo al cátodo. Esto lleva a la corrosión del metal anódico, en el que tienen menor potencial de reducción, más rápidamente que otro modo. A la vez, la corrosión del metal catódico, el que tiene mayor potencial de reducción, se retrasa hasta el punto de detenerse. La presencia de electrolitos y un camino conductor entre los dos metales puede causar una corrosión en un metal que, aislada, no se habría oxidado. Incluso un tipo de metal puede corroerse galvánicamente si el electrolito varía su composición, formando una celda de concentración. Agrietamiento por corrosión y esfuerzos. El agrietamiento por corrosión y esfuerzos es una falla corrosiva en la que se forman las grietas de un componente bajo la acción combinada de esfuerzos mecánicos y un medio ambiente agresivo. Los componentes del esfuerzo y la corrosión actúan sinergísticamente, es decir, se unen para producir grietas u ocasionar una falla súbita, que se inician en la superficie expuesta al corrosivo y se propagan respondiendo al estado del esfuerzo. De todas las formas, el ataque localizado, el agrietamiento por corrosión y esfuerzos ACE es con mucho el más peligroso y difícil de controlar. Con menos frecuencia el ACE es un resultado secundario de otro modo de corrosión primario. En tales casos, el agrietamiento, más que la corrosión primaria, puede ser la causa real de la falla. Las grietas provocadas por esfuerzo y corrosión producen invariablemente fracturas quebradizas de pared gruesa, sin importar la ductilidad del material. Produce grietas angostas y ramificadas, que pueden ser difíciles de detectar a simple vista.